Hola hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Es una bendición poder estar con ustedes en esta tarde. A muchos de ustedes no los conozco, a varios sí los conozco, ¿verdad? Así que soy Javier Chávez, soy pastor de Iglesia Osana, está en Hemet, y soy salvadoreño, igual que vino Víctor, ¿verdad? Pastoreé en El Salvador por 14 años, una iglesia, y hace aproximadamente 9 años estoy aquí en Estados Unidos, y estoy pastoreando esta iglesia que fue bilingüe, después no fue anglo, bilingüe y después terminó siendo hispana, ¿verdad? Así es que ellos me invitaron a venir y predicar. El tema que estoy desarrollando ahora tiene que ver con cultura de líderes. Yo creo que la parte difícil de esto es que me han dejado en la hora después que han comido, que tienen sueño, ¿verdad? Y el tema también que no es tan fácil, ¿verdad? Pero quiero darles una presentación. Esta es mi familia, ¿verdad? Mi hija son 3, Andrea, Paola y Gabriela. Mi esposa se llama Marisol y esa es una forma de cómo presentarte, ¿verdad? Quiénes somos para que sepas que hay un trasfondo detrás de mí. Básicamente lo que vamos a hacer ahora, yo espero dividir las 2 presentaciones en relación a lo que voy a hablar. Y yo creo que el tema, todos los que hemos hablado o lo que han hablado los hermanos ha estado, yo diría que en un nivel siempre es difícil, no solo preparar una enseñanza y volverse un exponente de la predicación, pero yo creo que la parte difícil también del ministerio tiene que ver con tratar con personas. Yo no sé si tú estás de acuerdo en esto, ¿verdad? Porque la parte complicada es que los seres humanos, tú y yo, somos difíciles, ¿verdad? Y gracias a Dios por la esposa que te comprende, ¿verdad? Y tu esposo que te comprende, pero en la realidad el ministerio se vuelve difícil, ¿sabes? Se vuelve difícil no solo porque somos seres caídos, sino porque en sí la naturaleza de la iglesia es difícil. O sea, yo creo que debes de entender, junto conmigo, que desarrollar el proyecto del llamado de Dios, de la visión del pastor o del conjunto de la visión de los líderes que apoyan esto y motivar a otros para que se anclen y se suban al bus junto contigo hacia donde quieren ir, no es tan fácil, ¿verdad? Porque tienes que ganar corazones. Y particularmente detrás de todo esto hay 2 conceptos que yo creo que necesitamos tratar de presentarlos, ¿verdad? Y creo que son 2 conceptos que de alguna manera se toman en consideración. Uno de ellos es siervo y otro es líder, ¿verdad? Creo que esos son los 2 conceptos que muchos se han manejado ahora. Y creo que el que más se ha manejado es el concepto de liderazgo, ¿verdad? Debo decirte que esta expresión de líder no aparece en la Biblia, ¿verdad? Si tú buscas líder en concordancia, no te aparece, ¿verdad? No te aparece lo que es un líder. Sin embargo, lo que sí te aparece es la palabra siervo, ¿verdad? Esa palabra sí te aparece. Sin embargo, en algunos conceptos han querido mezclar siervo y líder. Es decir, tratar de figurar a una persona que tiene el carácter de liderazgo, pero también es la parte administrativa, operativa, de la cual de alguna manera la iglesia debe funcionar. Pero, ¿sabes? Son dos, yo diría, representaciones de figuras de personas totalmente diferentes, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los elementos sobre los cuales este desarrollo de este concepto se debía a este hombre, ¿verdad? El concepto de liderazgo de este hombre que tiene que ver con Peter Drucker, que es uno de los, desde hace 40 años, él desarrolló este elemento de la administración. Si tú estás en algún momento de tu vida, estuviste trabajando en un área de la administración, te has de haber dado cuenta de que la administración giró en torno dramático porque en algún momento se puso la carga de la figura de la persona que tenía que liderar el grupo, ¿verdad? Sobre el cual de alguna manera estaba bajo sus órdenes. Y ese concepto empezó a caminar al punto que se empezó a usar una palabra más apropiada o profesional para una persona y hablar de líder, ¿verdad? No se le hablaba de siervo, se le hablaba de líder. Y se ha desarrollado, mira, si tú buscas libros de liderazgo, hay cientos de libros de liderazgo. Hay cientos. Desde el lado de la Biblia, que tiene una aplicación administrativa y que tiene una aplicación basada en la filosofía que él desarrolló, porque debe de pensar que este concepto que él hace es un concepto que se ha desarrollado a través de todos estos 40 años y muchos de estos conceptos nosotros los practicamos, ¿verdad? Esto de la visión de la iglesia, esto de la proyección ministerial, esto de lo que tiene que ver con la misión de la iglesia, todos estos conceptos que de alguna manera
se hace muy familiar, pero realmente es desarrollado detrás de esta figura de este hombre que se conoce como Peter. Entonces él preña, ¿verdad?, al mundo de estas ideas y a la vez la degenera, es decir, la desarrolla a través de una figura y que afecta la parte administrativa, pero de alguna manera también viene y llega hasta la iglesia. Es por eso que cuando hablamos de liderazgo, necesitamos pensar de qué tipo de liderazgo estamos tratando de comprender, ¿verdad? O mejor dicho, qué tipo de liderazgo estás tratando de ejercer. Porque esta es la parte más difícil, ¿verdad? La parte difícil del liderazgo es que la parte de administración requiere de una persona que sea de carácter firme, implacable, decisivo y a la vez empujante, ¿verdad? Que vaya hacia adelante y que los que se queden atrás, ni modo, ¿verdad? Se quedaron y allá van. Entonces uno piensa que esa es la figura de un líder. Hay gente que está a medias, entonces la dejas, ¿verdad? No me sirve y vámonos con los que pueden. Pero la realidad es que esta es una figura que viene de este concepto, ¿verdad? Este hombre tiene un pensamiento mucho más abierto y dice que el liderazgo efectivo se refiere a que las personas asuman sus responsabilidades, sus tareas de forma correcta y bien hecha. Es por eso que este concepto de asume compromisos, ¿verdad? Creo que tú sabes esto, ¿verdad? La gente comprometida, y lo vamos a mirar, pero la gente comprometida va al frente. Entonces, los que no se comprometen, tú los estás haciendo a un margen. ¿Por qué? Porque son personas que realmente no te van a responder en la manera en cómo tú quieres avanzar. Entonces, tú te figuras dentro de este desarrollo, te figuras como el que va hacia adelante y los que van contigo es porque están contigo y, ¿verdad? Y no hay nada más que trabajar que ir hacia adelante. Entonces, estos conceptos creo yo que son totalmente diferentes porque la figura de la Biblia tiene que ver con siervos. ¿Sabes? Esa es la figura de la Biblia. Déjame recordarte lo que está en Mateo capítulo 10, versículos 44, 43, 44 y 45. En primer lugar, debes de recordar que el Señor Jesucristo, hablando de esta actitud, no hablando de una figura de una persona, hablando del aspecto interno de la vida de la persona, de la cual de alguna manera se va a figurar como un servidor, ¿verdad? No se va a perfilar como el líder desarrollante de las personas, se va a figurar como la persona que trabaja en su propia condición interna y a través de este desarrollo interno va a afectar la vida de los demás. Es por eso que uno de los elementos que en este versículo, en el versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 43, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ese es el concepto opuesto, ¿verdad? El concepto opuesto en relación al liderazgo es que el líder es el que va adelante en la posición ejecutiva, ¿verdad? Administrativa, profesional y sobre todo académica. Y creo que este es algo que de alguna manera tú lo conoces bien. Pero en cambio este aspecto tiene que ver, el Señor Jesucristo no está bajando estas categorías, sino que está hablando de la actitud interna de la persona, de la cual de alguna manera aspira liderar a los demás. Y sabes, este es el desafío más grande. ¿Sabes por qué el ministerio o el liderazgo o el desarrollo de esto se vuelve tan complejo? Porque realmente tú le estás dando espacio a la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. En cambio, en la parte administrativa, tú le pagas a alguien para que haga las cosas y le exiges detrás de lo que de alguna manera le estás remunerando. Y en este caso, donde la iglesia tiene voluntariado, donde tiene las personas a disposición de su tiempo y a consideración de su propio criterio, si va a hacer las cosas que le piden o no. Es un aspecto totalmente distinto esto. Y sabes, es por eso que uno de los aspectos complejos de desarrollar líderes no tiene que ver con llenar perfiles, tiene que ver con lo que está sucediendo en el interior de la vida de la persona, si es capaz de poder estar sirviendo a los demás sin una posición. Y sabes, esto se vuelve complejo, ¿verdad? En el versículo 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, es decir, el que quiera liderar, ¿verdad? O el que quiera abanderar, será siervo de todos. Ahora el Señor Jesucristo habla un elemento más amplio, ¿verdad? Primero está hablando acerca de la condición interna de la persona y está tratando de establecer un elemento que muchas veces pasamos por alto. Y es que siervos para ti y para mí no tiene el impacto que en ese momento en la cultura estaba. No tiene el impacto, ¿verdad? Porque para ti y para mí, de alguna manera, el considerar el siervo
lo consideras como alguien que de alguna forma está en la disposición de ayudar y servir. Pero en el concepto del Nuevo Testamento eran esclavos. En el periodo del Señor Jesucristo, la mayoría eran esclavos. Se cree que Roma tenía el 90% de esclavos de toda la nación. Que un promedio de un hombre dueño de casa tenía 100 esclavos mínimo. ¿Sabes? Así que cuando el Señor Jesucristo está hablando, no, yo no te acabo de hablar aquí. Ok, no fui yo. Cuando el Señor Jesucristo está hablando acerca de siervos, está dando un giro al pensamiento de sus oyentes. No les está pidiendo asumir una posición. No sé si será. Gracias. Lo que sucede es que no me alcanza la. Si quieres ponerlo en el suelo. Sorry. Es que como hay tantos güeritos aquí con ustedes, ¿verdad? Sorry. Okay. ¿No? Okay. Thank you. Un aplauso para el hombre que nos ayuda, ¿verdad? Gracias. Okay. Lo que estaba diciéndote es que en Roma el promedio de personas que estaba ahí eran mayores esclavos. Es decir, que cuando estamos hablando que el Señor Jesucristo está proponiendo ser siervos, el concepto es esclavo, porque si tienes aquí, lo puedes encontrar en un libro de MacArthur que habla acerca de lo que es esclavo, ¿verdad? Él está estableciendo que la palabra griega para esclavo ha sido encubierta por una traducción incorrecta. Es decir, cuando hablamos de esclavos en la Biblia te aparece siervos. Pero en la mayor parte, es decir, aunque la palabra esclavo, que es la palabra griego doulos, aparece 124 veces en el texto original, 17 solo una vez está correctamente traducida en la versión Reina Valera. Es decir, que cuando tú estás leyéndola, muchas veces hablando de siervo, estás oyendo la palabra esclavo. No estás hablando de la actitud de una persona que se deja guiar mansamente, sino estás hablando de la figura de una persona que entiende que está bajo sujeción y bajo la autoridad de otra persona, a la cual se ha negado a sí mismo el derecho de tener su propia voluntad, de su propia determinación y el deseo de hacer las cosas de su propia forma de pensar. Entonces, cuando estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? Que es una palabra compleja, porque cuando estamos hablando de liderazgo, le estás dando la autoridad a una persona que lidere tu propia vida sin que pueda tener la actitud de un siervo. Y sabes, esto se nos vuelve complejo, ¿verdad? Porque muchas veces las personas en nuestras iglesias lo que más prefieren es liderar, ¿verdad? Yo creo que tú has oído, hermano, a mí póngame donde más me gusta a mí, es liderar, ¿verdad? A mí me gusta ser líder, ¿verdad? A mí me encanta hacer esto, ¿verdad? Y se nos pasa en alto que el líder, ¿verdad? Dentro del concepto de la Biblia, básicamente tienes que referirlo a lo que está sucediendo internamente, que es la motivación por la cual quieres servir. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Es por eso que cuando hablamos de cultura, estamos hablando de las creencias, de los valores y de la práctica de una persona sobre lo que entiende que es servir. Entonces, cuando tú estás viviendo y estás tratando de que alguien pueda ser parte de tu compañerismo, de gente que quiere involucrarse y servir en el ministerio, se nos pasa en alto que lo que está sucediendo en su interior, que realmente debe ser lo más importante para poder pasarlo al ministerio, ¿qué debe de ser el aspecto de esto? Estar sujeto. ¿Sabes? Yo tengo la disposición de estar sujeto. No yo, ¿verdad? Yo estoy dando ejemplos. Sí tengo la disposición de estar sujeto, ¿verdad? Pero la realidad es que la persona puede decir en su interior, dígame usted, hermano, ¿qué se le ofrece? Yo no sé si te sabes este dicho, ¿verdad? Pero cuando usted diga rana, yo salto, ¿verdad? Y creo que esa es parte de esta realidad, ¿verdad? Parte de la realidad es que necesitamos entender que la parte de liderazgo, si quieres pensar, no tiene que ver con los calificativos de los perfiles que nosotros consideramos que debe tener una persona, sino más bien del requisito espiritual que debe tener una persona para poder estar en la disposición de servir a otros.
Y sabes, este es el desafío más grande que tenemos. Es por eso que cuando piensas en esta expresión, él está hablando de ahora, has pasado de esta condición de lo que quieres hacer, ahora vienes y te pones a la disposición de todos. Es decir, todos te pueden mandar. Déjame pensarlo de esta manera, ¿verdad? Es lo que está diciendo. ¿Quieres ser siervo? Ok, hermano, yo quiero ser siervo. Dígame todo lo que usted quiere que yo le haga. Y sabes, este es complejo, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos nada más obedecer al pastor, pero no estar en la disposición de servir a otros. Y déjame ampliarte el concepto que el Señor Jesucristo está diciendo para tratar de equilibrar lo que tiene que ver con liderar. En el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjate, sino con un aspecto contraste de lo que ha venido diciendo en relación al que quiere ser el primero y al que quiere ser grande entre nosotros. Él está diciendo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Esto se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? No solo se vuelve con un aspecto actitudinal de la persona y la disposición de la persona para poder servir a otros, sino que ahora se vuelve un poco más amplio, donde la persona llega a reconocer que su única razón de motivación en su propia vida es servir a otros. Ese es el punto. O sea, el punto es, ¿quieres ser parte de este ministerio? Ok, ¿quieres servirle a los demás? ¿Quieres ponerte a la disposición de las personas que están bajo, en este caso, sobre ti como la autoridad? Y déjame avanzar en esto, solo señalarte que en este contexto lo que ellos están buscando es lo que la mamá de Jacobo y Juan llegó a decirle al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? ¿Por qué no dejas que uno de estos dos hijos se siente uno a tu derecha y otro a la izquierda? Lo que ella está buscando es una posición de autoridad. Y el contraste de lo que el Señor Jesucristo está presentando en la posición de autoridad es la actitud de que va a estar en la autoridad, de la disposición que debe tener el que va a estar en la autoridad y de la manera en cómo debe de verse aquel que va a estar bajo autoridad. Entonces se te vuelve un poco complejo, ¿no crees? ¿Verdad? O sea, sumar a alguien que venga contigo al ministerio y liderar contigo en esto es más preocupante lo que le está sucediendo en su interior que lo que es capaz de poder hacer. Y sabes, es por eso que una de las cosas que yo creo que necesitamos recordar es que esta expresión de esclavo es la mejor analogía que podemos tener. Y creo que es una mejor referencia para tratar de pensar en Éxodo capítulo 21, versículo 6. ¿Te recuerdas cuando el amo en ese entonces tiene varios esclavos y le ha provisto al esclavo de su casa, le ha provisto de esposa y ha tenido familia? Y llega un momento donde tenía que ser libre el esclavo y el esclavo tenía que valorar si debía seguir, ¿verdad? O salir de su casa. Si seguía en su casa, él tenía que tomar una decisión de permanecer en esa casa. Si de alguna manera, pero no, si se quedaba en la casa, si salía de su casa, tenía que considerar el hecho de que tenía que dejar a su esposa y a sus hijos ahí. Entonces, el punto aquí es lo que dice el versículo 16, cuando él llegaba a una determinación. Él dice, entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Sabes? Este es el concepto general que yo creo que la Biblia nos está presentando. Si tú le pones en este entonces que el Señor Jesucristo lo que está pidiendo es un compromiso de negación de la persona en la disposición de servir para siempre. Eso es lo que está pidiendo, ¿verdad? Y creo, hermanos, que este es el tema de hablar con las personas que quieren servir. Ahora, yo creo que generar una cultura de liderazgo no es solamente la parte formativa, es decir, el entrenamiento, ¿verdad? Los perfiles, las características y las cualidades, las herramientas que se deben de tener, sino más bien es el aspecto interno de la vida de la persona, es decir, los aspectos espirituales que llegan a ser parte de esta cultura. Ahora yo quiero que lo mires de una manera mucho más amplia. Si tú tienes a este tipo de personas que se miran a sí mismos como siervos, entendiendo lo que la Biblia dice de ser siervo, ahora piensa en la cultura que se puede generar con esto. La actitud de desarrollo y de compromiso.
La actitud de una persona de estar contigo, junto, siempre. Hace algunos 2 o unas 3 semanas quizás estábamos hablando con algunas personas y me preguntaban, ¿qué necesita una iglesia para crecer? Entonces, yo creo que la mejor manera en que yo le pude contestar, porque quizás tú debes de pensar, bueno, que tenga recursos, ¿verdad? Que tenga dinero, que tenga un buen local, que esté en una área geográfica apropiada. Yo creo que la mejor manera de poder pensar en esto es que tenga 5 personas, 5 familias comprometidas hasta el tope. 5. Con 5 que tú dices, hermano, vamos a hacer esto, y van a hacer. Hermano, necesitamos esto, y dan para eso. Hermano, necesitamos esforzarnos en esto, y se esfuerzan en esto. ¿Sabes? 5 personas. Jesucristo lo hizo con 12. Nosotros podemos hacerlo con 5 porque tenemos menor capacidad. Pero, ¿sabes? Estos elementos son esenciales. ¿Sabes? Hablando del concepto de cultura, entonces, lo que de alguna manera, ¿cuáles son las implicaciones de ser esclavo? Creo que necesitamos recordar que afecta la forma de cómo pensamos y cómo vivimos. Realmente cuando estás hablando de ser servidor, no estamos hablando de una posición o de un lugar o de las responsabilidades que implican de lo que de alguna manera se te ha delegado, sino más bien tiene que ver con el hecho de la manera en cómo estamos pensando en relación a lo que es parte de esta vida. Y sabes, si tú vas aquí en lo que estamos mirando, es decir, si eres siervo toda la vida, en todo lugar, en todo momento y bajo todas circunstancias. Eres siervo en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge. Te vuelves siervo dentro de tu comunidad. Te vuelves siervo dentro de tu área de trabajo. Y te vuelves siervo dentro de tu desarrollo como iglesia. O sea, no es un concepto donde, ok, yo aquí en la iglesia soy, ¿verdad? Soy manso, tranquilo, ¿verdad? Ecuánime, no hay problema. Pero ya cuando estoy en mi casa, entonces aquí soy el rey, ¿verdad? Aunque ya se murió, ¿verdad? Pero aquí sigo siendo el rey, ¿verdad? Aquí sigo siendo el rey, ¿verdad? Y me sirven a mí, ¿verdad? Y necesito, ¿por qué no me trae esto, verdad? Mira, déjame decirte mi propia experiencia. ¿Sabes? Yo creo que las esposas nos hacen mejores siervos. ¿Sabes? Yo creo eso, ¿verdad? Porque siempre nos dice, y puedes hacer esto, y puedes hacer aquello, y puedes hacer otro. Y si ahí es donde tú dices en el fondo, si acabo de hacer esto y me está pidiendo que haga otra cosa. Y realmente esa es la mejor forma de poder mirar la actitud ante la petición. ¿Sabes? Tú puedes decirle al pastor, ok, hermano, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Y lo haces adentro, molesto. Pero a tu esposa, si estás molesto, le dices, ¿o no? ¿Cómo no lo puedes hacer tú? O sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Estoy tratando de decir que cuando te ves como siervo, te miras como siervo todo el tiempo. O sea, no te miras como siervo en un lugar geográfico. Te miras como siervo donde realmente tu posición y tu condición ha cambiado de la perspectiva de la Biblia para ti. Es por eso que una de las cosas que necesitamos recordar es que en este caso está dedicado por completo a su amo. Por completo. ¿Sabes? Esta es cultura, ¿verdad? Esto es realmente la manera de la forma en cómo una persona está pensando. Es decir, ahora que estoy sirviendo en la iglesia y me veo como siervo, mi familia es parte de este entrenamiento, mi trabajo es parte de este entrenamiento, pero en la realidad, ¿verdad? Yo tengo esa dedicación a mi amo en todo lugar. Y yo creo que todos sabemos que el amo es el Señor, ¿verdad? Y creo que esa es la parte importante. Tu único amo es el Señor Jesucristo. A los demás les servimos porque queremos ser grande ante ellos, ¿verdad? Por eso servimos. Y entre más le sirves a los demás, más autoridad adquieres por tu actitud de servir. ¿Sabes? Es por eso
eso que este elemento de la cultura del liderazgo no es un trabajo instantáneo. A través de los años he tenido la experiencia de que la parte más difícil de conflicto en una iglesia es el liderazgo. Ahí es donde se te levanta la persona y se te enfrenta la persona. Y ahí también no te das cuenta qué ha pasado con esta persona durante todo este tiempo que ha estado para mí. Y sabes, esa es la realidad. Ahí se define lo que realmente está pasando. La actitud de la persona. ¿Sabes? Un elemento más es un sometimiento entero a la voluntad de su amo. Fíjate, buscando agradarlo por encima de todo. No tengo este texto aquí, pero quizás lo buscamos rapidito, ¿verdad? Yo sé que trajiste Biblia. Yo espero, ¿verdad? Espero que hayan venido con Biblia. Venga Colosenses al capítulo 3. Creo que es uno de los pasajes importantes. Mira, voy a leer el versículo 22, acuérdate, estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 22, está dentro del contexto que Pablo está hablando acerca de aquellas personas que están sirviendo bajo la condición de esclavos. El versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y observa, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servís. ¿Sabes? Esta es la manera en cómo el apóstol Pablo está ampliando el aspecto de la visualización de la persona en relación al aspecto interno de ella. Él es, en este caso es servirle al Señor, es como servirle a una persona. Si la persona no mira nuestra actitud, pero el Señor sí, ¿verdad? Él la mira. Y tú puedes decir, hermano, yo he cachado a algunos cuando me hacen las malas caras, ¿verdad? Lo que le he pedido. Bueno, pero ya el Señor también lo vio. Y creo que este es uno de los elementos que trae un aspecto más interesante que tiene que ver enteramente en la voluntad. ¿Sabes? Servir bajo el sometimiento de este concepto es totalmente diferente. Hermano, yo creo que este es un aspecto espiritual serio. Si el siervo no se mira que está haciendo la voluntad de Dios sirviendo a las órdenes de su líder principal, es difícil que pueda avanzar contigo. Es difícil. Si no te reconoce como la figura de autoridad. Y sabes, es la actitud. Es por eso que aquí viene un divorcio. Sabes, la actitud de muchos de nosotros, los pastores, es totalmente opuesta a la actitud de un siervo. Y sabes, esto es lo que muchas veces genera que no haya una cultura. Lo que no hace que haya una cultura es que no promulgamos nuestras creencias en relación a la posición que tenemos en el Señor. Sabes, todos somos siervos, aun cuando tengas la posición de pastor, o que tengas la posición de predicador, aunque tengas la posición de diácono, aunque tengas la posición de líder o de ujier. Todos somos, en esta condición, somos siervos. Obviamente el llamado te ha puesto en una condición totalmente diferente. Sin embargo, no quita que tengas la demanda de la actitud de ser siervo. Y sabes, esto es lo que muchas veces ha hecho que se divorcie. Y no solo que se divorcie, sino que tenga una forma nublada de mirar lo que realmente es el liderazgo. Porque se perfila más al líder con la posición, con la autoridad, ¿verdad? Con el empuje que pueda tener, que con la actitud que tiene ante los demás que están con él en el ministerio. Entonces tenemos una gran lucha en esto. Porque aquí mando yo y aquí se hace como yo digo porque yo soy el pastor y así se va a hacer. Punto. O sea, te guste o no te guste, ¿verdad? ¿Tú eres siervo? Ok, hazlo. ¿Sabes? Es complejo, ¿verdad? Porque lo complejo de esto es que yo no dejo de ser siervo.
Y lo que yo estoy pretendiendo es generar una cultura donde la persona pueda aprender que la mejor manera de poder servir al Señor es viendo la actitud que tengo para servirle a Él. Y esa es parte de esta realidad. Lo que no hace que tengamos una cultura agradable del desarrollo del ministerio somos nosotros, los pastores. Déjame contarte un ejemplo. Hace unos años atrás, mis hijas estaban pequeñas y teníamos una grabadora, no sé si me entiendes esto, ¿verdad? Un mini componente. Entonces íbamos saliendo de carrera de la casa y mi esposa me dijo, no se te olvide apagar el radio. Entonces vine yo y le puse el pie, ¿verdad? Y lo bajé y me fui. Entonces ya me fui, ¿verdad? Y decimos, el siguiente domingo, porque íbamos a la iglesia, las carreras de la iglesia, ¿verdad? El siguiente domingo pasó lo mismo, porque poníamos la radio en la mañana para oír las alabanzas y todo eso. Entonces yo le dije a una de mis hijas, hija, apaga el radio antes de salir. ¿Qué crees que hizo? Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Eso es lo que dice Maslow, ¿verdad? Nosotros reproducimos lo que somos. Entonces, si tenemos liderazgos violentos, ¿verdad? En oposición y en altivez, yo creo que es el reflejo de lo que nosotros realmente estamos reproduciendo. Y sabes, yo creo que esa es la parte más compleja de esto, la cultura, porque la cultura no obedece al ambiente de la iglesia, obedece a la manera de pensar de los que estamos dentro de la iglesia, de la manera en cómo servimos dentro de la iglesia y la forma en cómo nos visualizamos dentro de la iglesia. Es por eso que muchas iglesias lo que están buscando es que hayan gente que puedan atender a los que van entrando, porque lo primero que la gente va a mirar es la amabilidad y la aceptación. Es bueno esto, pero realmente lo que debe de ser es parte de un ambiente mucho más amplio donde toda la gente debería ser igual, ¿verdad? No solo los que te están atendiendo. Es por eso que el concepto de que tiene que ver con un sometimiento a la voluntad de Dios es parte de este elemento actitudinal, más que otra cosa. Y este aspecto actitudinal se establece sirviendo a los demás. Entonces, el punto que creo yo que miramos hace poquito tiene que ver, es la muerte propia por seguir algo al amo sin importar el costo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo lo dijo, niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Niéguese. ¿Necesitamos servir? Niégate. ¿Sabes por qué dije yo que necesitamos 5 personas para servir? Porque 5 personas aprenden a negarse. Estas 5 personas que han aprendido a negarse se niegan el derecho de gastarse más del dinero que pueden gastarse para poder involucrar en el ministerio. Las iglesias necesitan recursos. Y sabes, las iglesias hispanas tienen recursos. Déjame decirte algo que no es nuevo para ti, pero hay gente en la iglesia hispana, como dice mi amigo Juan Santos, ¿verdad? Tiene billuyo. Tienen dinero, en serio. En serio, hay dinero en las iglesias hispanas. O sea, a veces uno dice, no, las iglesias americanas tienen un montón de dinero y por eso hacen todo lo que tienen. No, la diferencia es que ellos están dispuestos a la actitud de negación que tienen en relación a lo que de alguna manera es su propio compromiso. Y sabes, yo creo que esta es la realidad en esto. Sabes, yo creo que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y nos negamos el derecho de ser nosotros nuestros propios amos, y dejamos que Él sea nuestro amo, entonces los recursos son parte de Él. ¿Verdad? Tu vida es parte de Él. Tu tiempo es parte de Él. Tu familia es parte de Él. Esto es cultura. Es tu forma de pensar, es tu manera de vivir y es tu manera de cómo te desarrollas detrás de todo esto. Déjame mostrarte un elemento más. La analogía del esclavo enseña el carácter de Jesucristo a la vez. No te voy a describir todos los textos, pero ahí te los he puesto para que tú los puedas mirar, ¿verdad? ¿Te acuerdas Juan capítulo 13, donde el Señor Jesucristo está tomando la posición de siervo? Y en ese momento, él antes, ¿verdad?, de ir al Getsemaní, en ese momento dice ahí que Él va a servir porque ama a los discípulos. Si te recuerdas, está en San Juan capítulo 13, versículo 1.
Dice el amor por la vida de sus discípulos. ¿Sabes? Este es el aspecto que suma el carácter del Señor Jesucristo como siervo. La manera en cómo uno puede servir a las personas es porque llega a amarlas desde la perspectiva de un siervo, no de la perspectiva de un líder. Porque el líder lo que busca es comandar, es mandar, es ir hacia el frente, ¿verdad? Es levantar el ánimo de la persona, pero muy pocas veces se establece que uno debe de amar a la persona, el ser de ella. Porque nosotros aceptamos a las personas, pero amar el ser de ella es complejo, ¿verdad? Porque implica todo lo que es, sus virtudes, sus defectos, sus alegrías, sus enojos, ¿verdad? Sus emociones negativas, sus emociones positivas, ¿verdad? Su deseo de ir contigo, su deseo de decirte lo que no quiere hacer. Todos estos elementos es parte de esta realidad. Y creo que tú sabes que el Señor Jesucristo estuvo con ellos durante todo ese tiempo, los 3 años y medio, y conoció a estos. Y su declaración de servir es porque les amo. Esa es su declaración de servir. ¿Sabes? Creo que esta es la parte vital. Hermano, mira, no hay nadie que pueda servir sin amar a las personas. Pero hay alguien que puede servir sin amar. ¿Verdad? El dinero. Si me paga, yo hago esto, ¿verdad? Y me tiene aquí todo el tiempo. Pero una vez que ya no haya dinero, ¿qué pasa? No está la persona también. ¿Sabes? Y esta empresa de la iglesia es voluntariado. Necesitamos amarles para que ellos puedan servir. El Señor Jesucristo también dice aquí en el capítulo 13, versículo 3 al 5, que tiene que ver con la identidad. ¿Sabes? Es cuando Él agarra la toalla y se la pone, ¿verdad? Como una posición de siervo, que en este caso es el esclavo que estaba a la entrada de la puerta cuando llegaba la visita a su amo. ¿Te recuerdas esto? Hay 2 figuras en el Nuevo Testamento. Simeón, el que tiene lepra, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo está ahí y llega la mujer, ¿verdad? Que llora ante el Señor Jesucristo, derrama las lágrimas y con sus cabellos lo limpia y le echa el perfume, ¿te recuerdas? Entonces él le dice en ese momento, el Señor Jesucristo le dice que cuando él entró no le hizo ninguno de estos detalles que esta mujer ha hecho, porque esa es la figura del esclavo. La figura del esclavo es que estaba uno a la entrada y nomás llegaba el visitante, venía él, se amarraba la toalla y se inclinaba y le lavaba los pies, porque te recuerdo, no usaban zapatos como los tuyos y los míos, ¿verdad? Déjame usar una expresión salvadoreña. A los dedos en El Salvador le dicen los jocotes, ¿verdad? Se les miraba, no sé si sabes qué es jocote tampoco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, se le miraba grueso cada dedo grueso, pero tiene que ver con el hecho de la manera en cómo el pie es protegido por el zapato. Cuando no tienes cuando andas en sandalia, el pie se te abre todo y se te hace más ancho. Entonces, cuando la gente llegaba, además de que no habían calles en Jerusalén, sino que era déjame pensar, un camino de tierra, y además no pasaba el camión de la basura, entonces tiraban la basura a la orilla de la calle y toda la gente llegaba y pasaba sobre la basura. Entonces, cuando llegaba a la casa y tocaba la puerta de la persona que iba a visitar, el criado lo primero que hacía era limpiar los pies que le apestaban. Eso es lo que hacía. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo en Juan capítulo 13 es la actitud de esta posición, de esta persona que no pierde la dignidad ante la humillación. Y sabes, este es un elemento esencial, hermano. Es que mira, cada vez que servimos nos humillamos. Y el que se humilla no puede pasar más allá. Es como que te caigas de aquí, de más abajo no vas a pasar. Cuando ya alguien ya se humilló, ya no tiene más que hacer. Ya se humilló. O sea, ya perdió lo que de alguna manera le daba la dignidad, la posición o la altura. Jesucristo está demostrándole a sus discípulos el hecho que le ama al punto que ha decidido humillarse y no pierde la calidad de persona que es al servirles. Amén. ¿Sabes? Es por eso que el desafío más grande que tenemos es que cuando generamos culturas no estamos pensando en reproducirnos, estamos pensando en transformación de la vida de las personas. Amén. Estamos pensando de que va a haber alguien que va a tener el mismo sentir que tú. Amén. En la misma disposición que tú tienes. Pablo dijo esto de Timoteo en Filipenses capítulo 2, que no tenía a alguien más que tuviera este mismo sentir que él.
que como a hijo o a padre le ha servido. ¿Sabes? Es por eso que cuando estamos hablando de este elemento cultural, estamos hablando de los valores y los principios que creemos en la vida práctica, que se transfieren de una manera natural en nuestra propia vida. Dentro de esto tienes en el cuarto punto, servir no eleva tu rango en privilegios. O sea, no va a haber más alto honor que ser el siervo del amo, porque su amo no va a ser superado y él no va a poder superar a su amo. Y sabes, el Señor Jesucristo ha estandarizado esto. La medida nuestra en servir es Él. No hay otro más. Y si tú esperas que porque tú estás sirviendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, atiéndame un poquito mejor. Nos hubieran dado a nosotros en vez de panera y chifuré, nos hubieran dado otra cosa, ¿verdad? Pero no nos dieron igual que ustedes. Porque estamos iguales. ¿Verdad? Si te hubieran visto a ti que cuando estabas yendo nos agarraran a los 4, a los 5 y nos llevaran a otro lugar, ¿verdad? Y nos estuvieran con un mesero ahí coordinando las cosas, ¿verdad? Y entonces dijera, no ellos, ¿verdad? Pero ¿sabes? El Señor Jesucristo ha puesto esto como un estándar. Hermano, servir es un privilegio de la actitud del siervo ante su Señor. Déjame avanzar y ir terminando. La felicidad de servir por amor a otros. Déjame mostrarte este texto, por favor. Ven por favor. Estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, perdón. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Estoy en el versículo 17. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Yo creo que todos sabemos que el concepto de la bienaventuranza es la felicidad. Es decir, cuando te encuentras en la actitud correcta, ante la posición correcta, lo que viene como un resultado es la felicidad de hacerlo. Lo disfrutas. No es carga, no es presión. O sea, lo haces, aquí viene este dicho que han dicho los famosos, ¿verdad? Los basquetbolistas, dice, me encanta hacer esto y además me pagan. Es esto, ¿verdad? Me encanta hacer esto, pero no me pagan. Pero me encanta hacerlo. O sea, tengo esa alegría, esa satisfacción. Lo hago con tal disposición y con tal entrega que no hay reserva ante mí, ante quién lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Lo hago con toda esta disposición. ¿Sabes? Esta es la verdadera razón del servicio. La verdadera razón del servicio tiene que ver con la actitud de la persona, la cual de alguna manera queremos involucrar al ministerio. Hermano, y déjame decirte, si metemos a personas que no tienen esta disposición de crecer en estas actitudes, nosotros mismos nos estamos metiendo en problemas. ¿Verdad? Porque la queja normal va a ser la actitud de la persona. La forma en cómo me dice las cosas, la manera en cómo me habla, ¿verdad? La manera en cómo me trata, la manera de ser o de comportarse de mí. Es por eso que yo creo que la mejor manera en cómo tú puedes terminar en esto para mí, enseñar al líder a amar a las personas, ¿qué significa? Es servirles por amor, no por la posición. Es servir. Hermano, quizás tú eres líder y no te están pagando, ¿verdad? Pero no es eso lo más importante, ¿sabes? Es lo que está sucediendo en tu vida por lo que estás haciendo. Y eso es lo más importante. Porque las palabras del Señor Jesucristo fue, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabes decir? Él reconoce lo poquito que podemos ser y establece un lugar de honor a lo que podemos hacer. Hermanos, se me acabó el tiempo, 45, 44, 42 segundos. No tengo más.